visualizar mi pantalla? Sí, ya se ve. Ok, vamos a activar. ¿Se me escucha bien también? Sí, ya se escucha bien. Ok, listo. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy día, ¿sí? Durante estos días hemos estado repasando lo que es lógica proposicional. Haciendo un repaso bien rápido, hemos visto lo que es una proposición, los valores de verdad que pueden tener las proposiciones, que pueden ser verdadero o falso, pero no ambos, las operaciones entre proposiciones. Hemos aprendido a hacer las tablas de los valores de verdad, las fórmulas proposicionales. Hemos aprendido a clasificar las fórmulas proposicionales y luego hemos visto las relaciones entre fórmulas proposicionales. Dentro de las relaciones entre fórmulas proposicionales está la relación de equivalencia lógica. Para ver lo que era la relación de equivalencia lógica, hemos aprendido las leyes de la lógica proposicional y hemos aplicado esas leyes a la simplificación de fórmulas proposicionales. El día de ayer vimos lo que era la segunda relación, que es implicación lógica, y dentro de lo que era implicación lógica, la aplicación que nosotros aprendimos fue la de hacer inferencia, ¿no? Hasta ahí hemos llegado. Toda esa temática corresponde a lo que es lógica proposicional. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema y es lógica de predicados. Recordemos, cuando nosotros hablábamos de proposiciones, nosotros decíamos que aquellos enunciados que tenían variables, esas variables eran los pronombres en terceras personas, no se consideraban proposiciones. Ejemplo, X es bello, ¿ya? No eran proposiciones. Se llaman funciones proposicionales y corresponden a lo que es lógica de predicados. Dentro de lo que es la lógica de predicados, nosotros tenemos que ver lo que son los esquemas proposicionales. Tenemos esquemas proposicionales en una sola variable. Hoy día vamos a repasar lo que son los esquemas proposicionales en una sola variable, ¿sí? Entonces, decimos es cualquier expresión en la que aparece una letra, generalmente designado con X, con una propiedad. Hay por lo menos un nombre o constante que al reemplazar esa variable convierte la expresión en una proposición. La notación de esquemas proposicionales mayormente se utilizan letras mayúsculas y tenemos, puede ser F, E. Dentro de los paréntesis se coloca la variable, ¿sí? Generalmente los predicados mayúsculas y los términos o los sujetos son letras minúsculas. Cuando nosotros reemplazamos esa variable X, nosotros podemos convertir, ¿ya?, esa en una proposición, siempre y cuando el valor con el que nosotros estemos reemplazando está definido en un mismo universo. Es decir, cuando nosotros trabajamos con esquemas proposicionales, inicialmente debemos definir un universo. Si vamos a trabajar con los seres humanos, con las personas, con los animales, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a trabajar con los números naturales, si reemplazamos sobre este
esquema proposicional con la variable X con un número 7, 7 más 10, 17, 17 no es igual a 14, se convierte en una proposición falsa. Pero si esa variable X toma el valor de 3, nosotros podríamos decir, bueno, aquí está mal, ¿no? Aquí podríamos decir, si esto fuese 3, 10 más 3 es 13 y también es una proposición falsa, ¿sí? Entonces, el resultado puede ser una proposición verdadera o una proposición falsa. Pero si nosotros reemplazamos esa variable por un valor que no está dentro de ese universo, por ejemplo, X igual a Pedro, no convierte en una expresión carente de sentido. Entonces, ¿qué es lo importante cuando trabajamos con esquemas proposicionales? El definir un universo sobre el cual vamos a trabajar, ¿sí? Es importante saber que dentro de los esquemas proposicionales nosotros podemos tener la raíz o solución de esos esquemas proposicionales. ¿Cuáles van a ser la raíz o solución? Son aquellos valores, ya, A, que pertenecen a un cierto universo que hacen que mi esquema proposicional se convierta en una proposición de tipo verdadera, ¿sí? Es importante que esta definición de raíz o solución ustedes la puedan entender. Cuando nosotros trabajamos con esquemas proposicionales, podemos operar como lo hacemos con proposiciones, ¿sí? Podemos tener las operaciones unarias, como es la negación, las operaciones binarias, que vendrían a ser la conjunción, la disyunción, la condicional, la bicondicional. Lo que tenemos que tener muy en cuenta, que siempre la operación de negación, siempre el resultado va a ser otro esquema proposicional. No así las demás operaciones. ¿Cuándo van a ser otros esquemas proposicionales las demás operaciones? Cuando estén definidas en un mismo conjunto. Por ejemplo, si yo tengo en el conjunto de los números naturales, este ejemplo de acá, estamos viendo, dos esquemas proposicionales. Mi primer esquema se va a llamar f de x, x más 1 igual a 5, y k de x, x mayor a 2, ¿sí? Y tengo otros esquemas proposicionales en otro universo definida, en el universo de los animales vertebrados, e de x, x tiene pelo, ¿sí? La conjunción de f de x y g de x, como están definidos en un universo distinto, el resultado no va a ser un nuevo esquema proposicional. Nosotros no podemos decir x más 1 igual a 5 y x tiene pelos. Es una expresión carente de sentido. Entonces no resulta un nuevo esquema proposicional. Pero si nosotros trabajamos con la condicional k de x, x mayor a 2, entonces x más 1 igual a 5, es decir, estos dos esquemas están definidos, sobre un mismo universo, el resultado va a ser un nuevo esquema proposicional. Resumiendo, con los esquemas proposicionales, nosotros podemos operar como lo hacemos con las proposiciones, teniendo en cuenta que el resultado va a ser otro esquema, siempre y cuando el universo en el que estemos trabajando sea siempre el mismo. ¿Para qué utilizamos nosotros los esquemas proposicionales? ¿Sí? Los esquemas proposicionales nosotros los indicamos para indicar cantidad, es decir, son predicados que pueden heredar un conjunto o un universo de personas, de seres vivos, de cosas. Entonces, para ello nosotros ocupamos lo que son los esquemas proposicionales. Esto tiene una analogía con lo que es la programación. Cuando ustedes estén programando,
van a ver que dentro de la programación existen procedimientos y existen funciones. Entonces, las funciones pueden ser llamadas más de 1, 2 o 3 veces dentro de un programa, ¿sí? Lo mismo pasa con la lógica de predicados. Se utiliza para un conjunto de personas, o un conjunto de animales, o un conjunto de cosas para describir. Entonces, para que nosotros podamos indicar cantidades, nosotros tenemos que aprender sobre los cuantificadores. Cuantificadores, como su nombre lo indica cantidad, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de cuantificadores, los cuantificadores se dividen en cuantificador universal, ¿sí? Es decir, que se cumple para todos, para todo un universo se debe cumplir, y su notación del cuantificador universal es esta A invertida, ¿sí? Significa para todo X, para todas las variables X. Se debe cumplir para cada una. Y por otro lado tenemos el cuantificador existencial. Se llama cuantificador existencial que se cumple por lo menos para uno, ¿sí? Existe por lo menos para unos pocos, para muchos, pero no para todos. Y su notación va a ser esta E invertida. Entonces, cuando nosotros hablemos de cuantificador existencial, es esta E invertida y siempre le vamos a poner 2 puntitos. Si hablamos de un cuantificador universal, está A invertida y mayormente se le pone una comita, ¿sí? Estos cuantificadores preceden a los esquemas proposicionales. Acá nosotros tenemos, dentro del paréntesis, acá nosotros tenemos un esquema proposicional, se llama f de x, y está antecedida por un cuantificador universal, ¿sí? Una variable x no puede estar precedida por 2 tipos de cuantificadores, es decir, acá yo no puedo tener existencial y universal. Se cumple para todos o para algunos, nunca para ambos. ¿Ya? Entonces, una variable solamente puede estar precedida por un solo cuantificador. Acá tenemos un esquema proposicional cuantificado de manera existencial. Pero muchas veces nosotros queremos hacer la negación de esos esquemas proposicionales. Entonces acá vamos a tener 2 formulitas más que ustedes deben aprenderse, que es la negación de enunciados cuantificados. ¿Qué nos dice esta negación? Nos dice, la negación, vean el signo de negación, de un esquema proposicional cuantificado de manera universal es lógicamente equivalente, y ya ustedes conocen este término, lógicamente equivalente a negar el esquema proposicional, vamos a negar el esquema proposicional cuantificado de manera existencial, ¿sí? Esa es su equivalencia. Veamos esta otra negación, nos dice, la negación de un esquema proposicional cuantificado de manera existencial es lógicamente equivalente a negar el esquema proposicional cuantificado de manera universal, ¿sí? Si ustedes ven bien, la negación acompaña al esquema proposicional, y si es universal, su negación es existencial, y así a la viceversa. Otra que nos va a ayudar bastante es aprendernos esta forma de formalizar. Cuando nosotros estamos diciendo no, nada, nadie, ningún o ningunos o ninguna, estamos hablando de cuantificadores
universal. Solamente que si yo digo no, la negación siempre está afuera, ¿sí? El no, la negación siempre va a estar afuera. Pero si yo digo nada, nadie, ninguno, ningunos, la negación va a acompañar al esquema proposicional. Que ustedes se aprendan estas dos fórmulas más estas dos formas de negar, le va a ayudar bastante en lo que es la formalización de los enunciados. ¿Listo? Bueno, nos vamos a la práctica y nos dice traducir al lenguaje formal y B, negar en lenguaje natural y formal. Ejemplo número 1, dice, en un universo de las personas, la proposición, en este caso la proposición está en lenguaje natural, que es el lenguaje que nosotros hablamos, alguien conversa, ¿sí? Esa es mi proposición, alguien conversa. ¿Qué tengo que hacer yo con esa proposición? Alguien conversa es lo que yo entiendo, pero no lo entiende la máquina. Entonces, lo que tenemos que hacer es traducir al lenguaje formal, ¿sí? Cuando nosotros veamos palabras que indican cantidad, en este caso, alguien, todos, cada uno, algunos, ya nosotros estamos viendo que vamos a trabajar con lógica de predicados, es decir, esquemas proposicionales. ¿Qué nos indica eso? La palabra que indica cantidad, ¿sí? Alguien, ¿listo? Veamos nuestro enunciado, alguien conversa. Entonces, ¿cuántos esquemas proposicionales tiene? Vemos que tiene un solo esquema proposicional, conversa. Mayormente se utilizan las primeras letras de nuestro esquema, ¿sí? Entonces yo voy a decir C, como estoy hablando de un esquema proposicional en una sola variable, entre paréntesis, la variable X. X conversa. Ese es mi esquema proposicional. X conversa. C de X, X conversa. Ahora, a ese esquema proposicional, solamente yo he puesto ahorita el conversa, tengo que ponerle el cuantificador, alguien. Entonces estoy hablando de un cuantificador de tipo existencial, ¿sí? Entonces, E de X, C de X. Formalmente, alguien conversa está expresado de esta manera. E de X, C de X. ¿Sí? He hecho el inciso A. He traducido del lenguaje natural al lenguaje formal. Pero ahora me dice niegue en lenguaje natural y formal. Entonces, para negar, lo que hago es colocarle el símbolo de negación. El símbolo de negación, voy a negar toda esta proposición formal, ¿sí? Como hemos visto en la negación de enunciados cuantificados, dice, la negación de un esquema proposicional cuantificado de manera existencial es lógicamente equivalente a el cuantificador universal y negamos el esquema proposicional. Esta es la ley que yo voy a ocupar, ¿sí? Vamos a aplicarla, entonces dice, lógicamente equivalente, ese existe, se convierte en para todo, y esa negación acompaña aquí al esquema proposicional. Como nosotros podemos ver, ¿sí? Ahora vamos a llevarlo a nuestro lenguaje natural. Esta negación está acompañando al esquema proposicional, ¿sí? No está por fuera. Entonces, si está acompañando al esquema, ya yo sé que voy a utilizar nada, nadie,
ningunos, ningún. ¿Sí? ¿Ven? La negación acompaña al esquema. Es más fácil la traducción en mi lenguaje natural. Entonces yo digo, nadie conversa. Nadie conversa, ninguno conversa. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho? Recapitulando. De lenguaje natural hemos llegado al lenguaje formal, lo hemos negado y esa negación lo hemos traducido a nuestro lenguaje natural, el que nosotros entendemos. Ejemplo número 2. Ahora nos vamos a colocar otra proposición. Dice, todo el que estudia triunfa. Lo primero que tienen que visualizar es si van a trabajar con proposiciones o con esquemas posicionales. Aquí nosotros podemos identificar una palabra que me indica cantidad, todo, ¿ya? Significa que voy a trabajar con esquemas. Cuando veo la palabra que me indica cantidad, estoy trabajando con esquemas. En este caso, estamos trabajando con esquemas proposicionales con una sola variable. Leemos el enunciado. El que estudia, triunfa. En este caso, yo veo que tengo dos esquemas proposicionales. Mi primer esquema proposicional será estudia y mi segundo esquema será triunfa. Entonces, declaro mis esquemas proposicionales. El primero se va a llamar entre paréntesis, X estudia. Mi segundo esquema proposicional, T de X, y va a ser X triunfa. ¿Sí? Ahora vamos a darle, ¿cuál va a ser el cuantificador? Antes de ver el cuantificador, nosotros analizamos cómo está el enunciado. Dice, el que estudia, triunfa. Significa que para triunfar debo estudiar. Entonces estoy hablando yo de una operación que es una condicional material. El antecedente que yo debo estudiar para poder triunfar. Entonces, formalizando la operación, sería si E de X, entonces T de X. ¿Sí? Una vez que yo he formalizado la operación, ahora me voy a ver el cuantificador. El cuantificador es todo, todo para cada uno. Entonces estoy hablando del cuantificador universal. De esta manera que nosotros vemos acá, está formalizado todo el que estudia triunfa. Lenguaje natural, lenguaje formal. ¿Qué más nos decía? Inciso B, ahora me dice niegue todo este enunciado, niéguelo. Entonces le voy a poner una negación a toda esta formalización. ¿Sí? Y podemos aplicar todo lo que hemos aprendido. Como nosotros aquí vemos, estamos hablando de un esquema proposicional, porque proposicional, y ya sabemos que es lógicamente equivalente a la negación de enunciados cuantificados a esa negación acompaña al esquema proposicional y ese esquema universal. ¿Qué he ocupado para ello? He ocupado lo que hemos cuantificado. La negación de un esquema proposicional cuantificado de manera universal es lógicamente equivalente a negar el esquema proposicional cuantificado de manera existencial. ¿Sí? ¿Qué más podemos aplicar? Acá yo veo que tengo una operación de condicional material y por la ley de la lógica proposicional, yo sé que existe una ley que se llama la ley de la condicional material. ¿Qué me dice esa ley de la condicional material?
negar el antecedente, estamos negando el antecedente, o el consecuente, ¿sí? Entonces, he utilizado la ley de la condicional material, E de X lo copio, no he hecho nada, esta negación de acá no he hecho nada. Lo único que he hecho es negar el antecedente o el consecuente. He utilizado la ley de la condicional material que ustedes ya la conocen, ¿sí? Seguimos mirando para ver si podemos seguir teniendo otra fórmula. Entonces aquí veo la negación y aquí veo un O, dos esquemas proposicionales y sé que puedo agarrar y trabajar con la ley de Morgan. Entonces meto la negación a cada uno de los esquemas, ese O se vuelve I, tengo no, E de X y no T de X. ¿Sí? Seguimos trabajando y acá veo que yo puedo aplicar otra ley. ¿Qué se llama esa ley? La ley de complementación o la ley de doble negación. ¿Sí? Entonces, no, sí. Sobre E de X no he hecho nada, existe X y no T de X. ¿Sí? ¿Ok? Hasta ahí nomás puedo llegar. Ahora quiero esta parte formal, quiero traducirlo al lenguaje natural, es decir, al lenguaje que yo hablo. Entonces, E de X, existencial. Alguien, algunos, muchos estudiaron, pero no triunfaron. ¿Sí? Alguien estudió y no triunfó. Alguien estudió, pero no triunfó. ¿Sí? Esa es la forma que nosotros hemos negado. ¿Ok? Dentro de su taller 6, también se le colocaba que ustedes puedan encontrar los valores de verdad de los esquemas, ¿sí? Yo he tomado ahorita unos 3 ejemplos para poder explicarle el taller 6 y ustedes puedan complementar. Entonces vamos a decir, sea un universo de los números reales son los números racionales e irracionales, los números reales son los números negativos, el 0 y los números positivos, yo defino dos esquemas proposicionales. Un esquema que me dice el valor absoluto de X es igual a X y otro esquema que me dice X más 1 es mayor a X. Tengo estos dos esquemas proposicionales. Inciso I, me dice, encuentre el valor de verdad de esta expresión, ¿sí? Encuentre su valor de verdad de esta expresión. Lo primero que tenemos que identificar es el conjunto, ya sabemos que es los números reales, y mi cuantificador dice para todos. Significa que esta expresión tiene que cumplirse para todos los números reales. ¿Cuál es la expresión? El valor absoluto de un número es igual a ese número. Entonces, si se tiene que cumplir para todos, pues yo tomaré una muestra de un número negativo, el 0 y un número positivo, ¿no? Si X es igual a menos 2, el valor absoluto de menos 2 es 2 y 2 no va a ser igual a menos 2. Por lo tanto, es falso, ¿sí? El valor absoluto de menos 2, ya saben que el valor absoluto siempre es positivo, 2 y no va a ser igual a menos 2, es falso. Solamente probando que esto es falso, ya yo podría decir el valor de verdad de esta proposición es falso. Pero a ver, probemos con 0. 0 es igual a 0, es verdadero. El valor absoluto de 5 es igual a 5, es verdadero. ¿Sí? Pero como no cumplido para los números negativos, entonces yo digo, el valor absoluto de para todo número real, su valor absoluto no es igual al mismo número, es falso. Entonces, cuando ustedes vayan a sacar el valor absoluto de un esquema, tienen que fijarse el cuantificador que lo antecede. Si es para todo, debe cumplirse para todo el universo. ¿Ok?
Vamos al segundo ejemplo. Nos dice, ahora le vamos a poner el cuantificador existencial. Dice, existe un número real tal que ese número real aumentado en 1 es mayor al mismo número. Cuando nosotros vamos a probar o a sacar el valor de un esquema que está cuantificado existencialmente, basta que cumpla para 1. Entonces, lo mismo hacemos. Números reales, tomo un número negativo, tomo el 0, tomo un número positivo, ¿sí? Con menos 2, dice menos 2 más 1 es mayor a menos 2, menos 2 más 1 es menos 1, menos 1 es mayor a menos 2, verdadero, ¿sí? Aquí yo podría ya decir directamente que el valor de verdad de este esquema proposicional es verdadero porque basta que haya cumplido para 1, ¿sí? Aquí cumplió para el menos 2, cumplió para el 5, cumplió para el 0 y para el 5, es decir, cumplió para algunos o para muchos o para pocos, pero basta que cumpla para 1 para que yo diga es verdadero. Habiendo nosotros sacado el valor de verdad de estos esquemas proposicionales, miremos aquí, el para todo X era falso y el existe X era verdadero. Dentro de lo que del taller se planteaban algunas operaciones. Entonces, cuando se nos encuentra o se nos da este tipo de ejercicio, nosotros no tenemos que hacer la tabla de los valores de verdad. Directamente tenemos que trabajar con los valores de verdad que nosotros hemos encontrado. Entonces ya sabemos que este era falso. Si nosotros hacemos para todo X que pertenece a R, el valor absoluto de X es igual a X y existe X que pertenece a R tal que X más 1 es mayor a X, este era falso y verdadero, ya sabemos que el valor de toda esta expresión va a ser falso. Vamos a suponer que vamos a trabajar con estos mismos esquemas, pero ahora mi operación va a ser la condicional material. Y como ya yo sé la tabla de la condicional material, digo falso, entonces verdadero, el valor de verdad de toda esta esquema proporcional va a ser verdadero. Si yo trabajo con la bicondicional, acá tengo falso, sí, solo sí, verdadero, el valor de verdad va a ser falso, ¿ya? De esa manera, ustedes tenían que desarrollar su taller, el taller número 6. Veamos otro ejemplo que colocamos por acá, ¿sí? Un conjunto de números. En este caso, mi universo va a ser un conjunto de números. Mi conjunto va a ser desde el 1 hasta el 6. Sobre este conjunto, yo me estoy diseñando, o yo me he declarado, disculpen, dos esquemas proposicionales. Mi primer esquema es que para todo n, o sea, para todo número que pertenezca a este conjunto, el cuadrado de ese número va a ser menor o igual a 40. Ese es mi esquema proposicional. Como me dice para todo, pues yo tengo que probar para el 1, para el 2, para el 3, para el 4, para el 5 y para el 6. Basta que uno de ellos salga falso, ya no sigo probando. ¿Sí? Entonces empiezo con el 1. 1 es menor o igual a 40, verdadero. 4 es menor o igual a 40, verdadero. Sigo probando. 9 es menor o igual a 40, verdadero. 16 es menor o igual a 40, verdadero. 25 es menor o igual a 40, verdadero. 36 es menor o igual a 40, verdadero. Para todos ha salido verdadero porque el valor de verdad es verdadero. Si ustedes venían verificando y en algunos salía falso, ya no tenían que seguir probando con lo demás, directamente ponían falso. Sobre ese mismo conjunto,
yo me estoy declarando otro esquema. Me dice m al cuadrado mayor a 40. Y aquí está el cuantificador existencial. Quiere decir, basta que para uno de estos cumpla para que sea verdadero. Entonces yo voy a buscar uno que sea verdadero. ¿Sí? Entonces 1 es mayor a 40, falso. Sigo buscando. 4 es mayor a 40, falso. 9 es mayor a 40, falso. 16 no es mayor a 40, falso. 25 no es mayor a 40, falso. 36 no es mayor a 40, falso. Es decir, no cumplió ni siquiera para uno, por lo que el valor de verdad es falso. Entonces, el primero era verdadero, el segundo era falso. Hagamos algunos ejemplos. Acá podemos tener unos ejemplos, puedo hacer la conjunción de esos dos esquemas proposicionales, verdadero y falso. Ok, ahora sí, ¿pueden mirar la pantalla y escucharme? Sí, ingeniero. Sí, ok, vamos a esperar, están entrando. Creo que hablo mucho, ¿no? Se me van los 40 minutos. No, está bien, ingeniero, está explicando bien. Ok. Está bien normal lo que usted explica. Bueno, gracias. Vamos, mira, casi te lavaste, pero con esto. Ok, continuemos entonces. Vamos a continuar, ¿ya? Ya. Hemos sacado entonces los valores de verdad de esas proposiciones y lo que estamos haciendo ahorita es trabajar con las operaciones. Ya, profe. ¿Sí? Entonces Ya ahí. aquí tengo verdadero y falso, falso, Sí. verdadero o falso. Ya, de ahí sí, profe, se van a reír de cosas. Es arte que nos reímos de algunos. Apaguen por favor sus micrófonos. Cállense, oigan. Ok. Acá tenemos este esquema de acá. Estamos trabajando con la disyunción exclusiva, verdadero o falso es igual a verdadero. ¿Sí? De esa manera ustedes tenían que haber desarrollado su taller número 6. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Ok, entonces para los que no lo habían hecho, vuelvan a revisar. ¿Está bien? Si lo pueden volver a enviar, yo voy a ampliar la fecha de presentación. Bien rapidito, ¿qué más podemos nosotros estudiar para aprender a inferir con cuantificadores? ¿Sí?
aparte de aprenderse lo que son la negación de enunciados cuantificados, la forma no, nada, nadie, ningún, traducir de lenguaje natural a lenguaje formal, ¿sí? Negarlo, lo que también nosotros es importante que podamos aprender son las proposiciones categóricas. Es muy importante aprenderse las proposiciones categóricas porque les va a ayudar hartísimo al momento de inferir. Dentro de las proposiciones categóricas son aquellas proposiciones que solamente cuentan con dos esquemas proposicionales. Nosotros tenemos 4 tipos de proposiciones categóricas. La universal afirmativa, la universal negativa, la particular afirmativa, la particular negativa. Los tipos son A, E, I, O. La forma de la particular, la universal afirmativa, disculpen, es todo S es P. Todo me indica que voy a trabajar con mi cuantificador de tipo universal. La forma de todo SSP es para todo X, si f de X, entonces G de X. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? La universal negativa. Universal me está diciendo que seguimos trabajando con cuantificadores universales, pero dice negativa, ningún. ¿Ya? Entonces ustedes saben que nada, nadie, ningún, la negación acompaña al esquema y su forma sería para todo X, si f de X, entonces no G de X. Tenemos las particulares. Cuando hablamos de particular estamos hablando del cuantificador existencial. Particular afirmativa, algún S es P. Cuantificador existencial, f de X y G de X. También tenemos la particular negativa, algún S es no P. Lo mismo, cuantificador existencial, ¿sí? Y la operación de negación. Aprenderse estas 4 formas les va a ayudar hartísimo cuando les toque formalizar para inferir, ¿ya? Entonces, por si acaso, esta fue una pregunta de examen, del primer examen parcial, que se les puso, a ver, coloque las 4 proposiciones categóricas, su abreviación, qué se llaman, su forma y su fórmula cuantificacional. Es una pregunta teórica, pero que les ayuda hartísimo. Tienen que tener en cuenta que ese es el sujeto, las personas, y es el predicado. Entonces, habiéndose aprendido estas 4 formas, nosotros ya podemos empezar a formalizar. Yo he colocado aquí algunos ejemplos. Dice, todos los actores son famosos. Todos los actores son famosos. Entonces, si yo leo, yo digo, este enunciado tiene esta forma. Todo S es P. S son los sujetos, que son los actores, y P es el predicado. Entonces, todos los actores son famosos. Es una proposición categórica, tipo universal afirmativa. Y como ya yo me sé la formulita, entonces, si es una proposición categórica, tiene 2 esquemas proposicionales y esta es la forma. Entonces, es más fácil. Hago yo mis esquemas, actores, A de X, X es actor, famoso, F de X es famoso. Si es universal afirmativa, pues su forma va a ser para todo X, A de X, si A de X, entonces F de X. ¿Sí? Es más fácil ya formalizarla. Leamos el ejemplo 2. Algunos padres son responsables. Algunos, me está diciendo que estoy hablando de una proposición que es particular. Ahora, veo si esta es una proposición categórica. Dice, algunos padres son responsables. Y pues ya yo sé que existe
existe una proposición categórica que se llama universal negativa, disculpen, particular afirmativa, que dice algún S es P, ¿ya? Algún S es P y su fórmula cuantificacional sería esta de acá. Entonces, para mí ya es más fácil formalizar. Entonces, si es una proposición categórica, tiene siempre dos esquemas proposicionales. ¿Cuáles son? P de X, X es padre, R de X, X es responsable, y como es particular afirmativa, su fórmula cuantificacional vendría a ser E de X, P de X y R de X. ¿Sí? Sigamos viendo otro ejemplo. Dice, todos los miembros son padres o son maestros. Para empezar, acá yo estoy viendo miembros, ¿sí? Un esquema proposicional. Padre, otro esquema proposicional. Maestro, otro esquema proposicional. Tiene 3 esquemas proposicionales, por lo tanto no va a ser una proposición categórica. ¿Sí? No va a responder a ninguna de esas fórmulas cuantificacionales que tenemos allá anotadas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Declararme mis esquemas. X es miembro, X es padre, X es maestro. Una vez que tengo todos mis esquemas, voy a la operación. La operación me dice, todos los miembros son padres o son maestros. Entonces, para que sean padres o sean maestros, tienen que ser miembros. Entonces, yo estoy viendo una operación de condicional material, ¿sí? M de X, si M de X, entonces P de X o R de X, ¿sí? Una vez que ustedes han formalizado la operación, recién vamos a ver el cuantificador que lo antecede. El cuantificador es todo. Entonces coloco para todo. Entonces, lo primero, recomendarles, lean bien el enunciado, vean cuántos esquemas tienen, declaren los esquemas, armen su operación, ¿sí? Pónganla su operación y luego vean el cuantificador, ¿sí? ¿Ok? No es una proposición categórica. Veamos el cuarto ejemplo. Dice, ningún político es incompetente. Ningún S es P. Ningún S es P. Entonces ya yo sé que responde a una proposición categórica, que es esta de acá, ningún S es P, y su fórmula cuantificacional sería esta de acá. Es la proposición categórica universal negativa, ¿sí? Entonces, para mí es más fácil ya hacerlo. Entonces, ningún político es incompetente, es una proposición categórica, por lo tanto tiene 2 esquemas proposicionales. X es político, X es incompetente, ¿sí? Como es universal negativa, primero es para todo X, P de X, entonces no I de X, ninguno. La negación va acá. Si fuese no, ya no fuese una proposición categórica, ¿no? ¿Okay? Entonces, como ya yo me sé esta fórmula, es más fácil formalizarla. ¿Qué más? Dice, Luis es guapo. Luis es guapo. Lo primero que tienen que ver ustedes, no tiene cuantificador, ¿sí? Por lo tanto, no es esquema proposicional. No hay un cuantificador, no es un esquema proposicional. Solamente es una proposición. Entonces ustedes ponen ahí, Luis es guapo, ¿sí? Es una proposición. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Dice, existe al menos
una flor que no es bella. Existe al menos una flor, y le vamos a poner y, porque estaría mal, y no es bella, ¿ya? Nosotros podemos decir que esta es una proposición categórica, particular negativa, algún S es no P. Y esta vendría a ser su fórmula cuantificacional. Una vez que ya la hemos aprendido, entonces una proposición categórica, si es una proposición categórica, tiene dos esquemas. X es una flor, X es flor y X es bella, ¿sí? Si es una particular negativa, sería f de x y no b de x. Como dice, existe al menos, es una particular y su cuantificador es e de x, ¿sí? Su cuantificador es e de x, ¿ok? Entonces, aprendernos las 4 formas de proposiciones nos va a ayudar, vuelvo a repetir, hartísimo en lo que es la formalización. Y para terminar, pues hagamos el ejercicio de negarla, ¿sí? Entonces ya yo tengo este esquema proposicional cuantificado de manera existencial y lo voy a negar, ¿sí? Por la negación de enunciados cuantificados, esta negación ingresa a acompañar a todo lo que es el alcance de mi esquema proposicional y ese existencial se convierte en universal. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy utilizando? La negación de enunciados cuantificados. ¿Qué otras más leyes puedo utilizar? Pues si tengo la negación acá afuera, acá tengo el y, puedo utilizar la ley de Morgan, ¿sí? Entonces, ingresa esa negación, copio el para todo X, que no he hecho nada, y digo no f de X, y esa I se convierte en O, no B de X, ¿sí? ¿Qué otra ley puedo utilizar? Acá no puedo utilizar nada, acá nada, pero aquí sí puedo utilizar la ley de la complementación o la doble negación. No, sí. Entonces, yo tuviera algo así. La negación va acá, no va acá. Por lo tanto, no puedo decir no. Tengo que decir nada, nadie, ninguno. Algo así sería ninguna flor, ninguno. Ninguno es flor o bella. Medio que no tiene mucho sentido, ¿ya? En nuestro lenguaje natural, pero una de las traducciones tendría que ser eso. Entonces, dentro de lo que son esquemas proposicionales, ¿ya? Esquemas proposicionales siempre vamos a utilizar con cantidades. Es importante que ustedes sepan aprenderse estos 4 esquemas proposicionales, esa fórmula, sepan encontrar los valores de verdad de los esquemas proposicionales, ¿sí? Y para ello tienen que saber esta partecita de acá, ¿sí? Esta parte de acá, la negación de enunciados cuantificados. ¿Listo? ¿Ok? Con eso creo que ya hemos tenido bastante. Espero que se le haya despejado algunas dudas, ¿sí? Para el día de mañana lo que voy a tratar de hacer hoy día es mandarle, para que ustedes puedan tener los enunciados y puedan ir ya formalizando, y mañana vamos a hacer ya lo que es inferencia con cuantificadores. El viernes hacemos inferencia, el sábado para los que quieran podemos hacer inferencia un poquito más, y ya vemos el sábado si el examen para autoevaluarnos lo podemos tomar el día lunes o el día martes, depende de ustedes, y ya vamos a ver qué día de la semana, si es un día o 2 días máximo que ustedes puedan escoger, podemos encontrarnos para ir ya avanzando lo que es el tema de conjunto, ¿sí? No le tengan miedo a la evaluación no tiene una valoración, es para autoevaluarse usted. Sí le voy a enviar este documento,
¿sí? Entonces los micrófonos están abiertos, por favor, si alguien quiere preguntar algo. Sí, solamente la unidad 1 es el parcial. Varios alumnos me llamaron porque yo le mandé una fotocopia acerca de un ejercicio que no pudieron desarrollar, ¿sí? Uno que decía el ejercicio número 12, que era demostrar que era una contingencia, ¿sí? Entonces, tienen que ver la forma de solucionarlo, porque ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer ante ese tipo de ejercicio? Simplifican lo más que puedan, ¿sí? Y si le dicen que demuestren que es una contingencia, entonces lo que tienen que hacer es sobre esa fórmula simplificada hacer su tabla de los valores de verdad y van a ver que los valores que va a arrojar realmente es una contingencia. Porque no es lo mismo demostrar que es una tautología, porque si es una tautología, al simplificar me tiene que salir una B o una T. Si es una falsedad, me tiene que salir una F. Pero si les dice que es una contingencia, como es el ejercicio 12 que le mandé hace 2 días para que ustedes practiquen, pues simplifiquen hasta donde pueden y hacen su tabla de los valores de verdad. ¿Listo? ¿Alguna otra consultita? Van a disculpar que les esté gastando mucho sus megas, pero ya la próxima semana nos vamos a ver solamente 2 veces a la semana. Inge, ¿y en qué horario sería el examen? ¿En qué horario quieren ustedes? Yo puedo a partir de las 3 hasta las 5, ¿sí? O bien tempranito. Dependiendo del día. Ingeniera. Pónganse de acuerdo, ¿no les parece bien a las 3? Sí. ¿Sí? A las 4 no, porque yo tengo una clase a las 5, y si tengo una clase a las 5, 5 en punto los voy a cortar. Está bien a las 3, entonces... A eso a las 3 está bien, ingeniera, el examen. A las 3 para... Sí, sí. Ya, a las 3 para el día martes. Sí, ingeniera, está bien a eso. Ya, ok, entonces mañana ya terminamos, mañana vamos a desarrollar, ahora le voy a mandar para que vayan formalizando unos 4 o 5 ejercicios, ya, para que ustedes vayan tratando de hacerlo, y mañana ya sea para que yo pueda disipar dudas, ya, la parte de que vamos a ver mañana es ya la 4ª pregunta del examen. ¿Listo? Ay. ¿Cuánto durará el examen? El examen va a durar 1 hora. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Desarrollar el examen, ingeniera. 1 hora, 1 hora. Ustedes lo desarrollan, yo les mando, lo desarrollan, le sacan una fotito a lo que desarrollan y lo suben al cuestionario. ¿Sí? No va a estar complicado. Bueno, gracias. ¿Listo? Bueno, que tengan buenas tardes, yo me despido y les mando más un ratito el documento de hoy día. Hasta luego. Bueno, hasta luego, Inge. Muchas gracias. Chao. Ingeniera. Gracias. Chao, chao.